Hola compañeros y compañeras de cuarentena, buenos días nos esperan. Mis queridos patrones me pidieron que hiciera un vídeo sobre perversión japonesa, y por supuesto que no he podido evitar tirar de mi biblioteca de Eroguro. El Eroguro en Occidente tiene mala fama, como de porno gore barato para gente con tendencias necrófilas, pero en realidad su historia tiene mucha mayor profundidad. Hace unos meses me compré el fantástico libro de relatos Eroguro, La mirada perversa, editado por Satori. Como quiero hacer un vídeo de Eroguro a la altura del tema, les he pedido ayuda y permiso a la gente de Satori Ediciones para trabajar juntos a la hora de cubrir este tema. Este vídeo de 1 hora de duración es un audiolibro del a menudo censurado y mal traducido relato La Oruga, escrito en 1929 por el maravilloso escritor Edogawa Rampo, uno de los máximos inspiradores de mangakas como Shintaro Kago o Junji Ito. Hablaremos en más profundidad de esto en el próximo vídeo, así que sin más dilación os invito a disfrutar de La Oruga. El manga que he utilizado para ilustrar la lectura es la adaptación dibujada en 2009 por Suehiro Maruo y editada en España por Lenat, que lamentablemente está descatalogada. En la descripción os dejo dónde acceder al manga en lengua inglesa y dónde comprar La mirada perversa o cualquiera de las otras obras de Rampo lujosamente editadas y traducidas por Satori Ediciones. Supongo que a estas alturas y conociéndome es evidente, pero igualmente lo advierto, este relato es bastante perturbador y puede herir sensibilidades. Hay escenas de horror corporal y sexo no consentido. Dicho esto, espero que disfrutéis del vídeo. Tras despedirse de los dueños, Tokiko abandonó la casa principal y, mientras caminaba hacia el pequeño edificio de la misma parcela donde vivía con su esposo, cruzando el extenso y descuidado jardín lleno de maleza donde ya empezaba a caer la oscuridad, recordó las palabras que hacía unos momentos le había dedicado el cabeza de familia del caserón, un viejo general en la reserva, palabras de elogio que siempre eran las mismas y que le causaban una sensación realmente extraña, similar al sabor de boca que dejaban al morder esas blanduchas berenjenas rellenas de perdiz chocha que ella odiaba de manera especial. No hace falta decir que la fidelidad del teniente Tsunaga, de un modo ridículo, aún hoy el general de la reserva continuaba refiriéndose a ese militar mutilado que no se sabía si era un ser humano o qué, con la antigua graduación que entonces ostentaba. Es un orgullo para nuestra infantería, pero eso es algo que ya resulta conocido por todo el mundo. Sin embargo, tu fidelidad de esposa ha cuidado con amabilidad de ese mutilado durante los meses y los días a lo largo de 3 años, sin mostrar desagrado ni por un momento y abandonando por completo tus propios deseos. A algunos les bastará con decir que eso es lo natural en el papel de una esposa, pero por lo general resultaría una tarea imposible. Estoy completamente admirado. Creo que es una de las historias más hermosas de nuestro tiempo. Pero todavía te queda mucho tiempo por delante. Te pido por favor que no cambies esa manera de ser y que continúes cuidando de él. Cada vez que se encontraba con él, era como si el viejo general Washio no se pudiera quedar a gusto sin repetir esas palabras, y elogiaba sin falta a ese antiguo subordinado que era el teniente Tsunaga y a su esposa, que ahora vivían en un pequeño edificio anexo en el mismo solar de su propiedad, separados de la casa principal. Como a Tokiko esas palabras le producían el desagradable regusto a berenjenas con perdiz referido antes, en lo posible intentaba evitar al viejo general, pero aún así, incapaz de estar continuamente junto a un impedido que no decía palabra en todo el día, estaba atenta a sus ausencias para acudir de tanto en tanto junto a su esposa y su hija para conversar con ellas. Además, en los primeros tiempos estos elogios resultaban apropiados a su espíritu de sacrificio y a su inusual fidelidad como esposa, produciéndole una indescriptible sensación de agradable orgullo que causaba cosquilleos en el corazón de Tokiko, pero últimamente ya no se veía capaz de aceptarlos de buen grado. O, mejor dicho, estos elogios llegaban a parecerle cargados de horror. Cada vez que los escuchaba, le parecía que la estaban señalando de frente con el índice para decirle: escondiéndote bajo el bonito nombre de la fidelidad, estás cometiendo un crimen de los más horribles de este mundo. Era como si la estuviesen torturando y le hacía estremecerse de miedo.
pensándolo bien, aún tratándose de sí misma, se sorprendía por lo realmente horrible de la transformación, llegando a preguntarse cómo podían cambiar de esa manera los sentimientos de una persona. Ella, que al principio era una persona tímida, desconocedora de las vicisitudes de este mundo, no era más que lo que se conoce literalmente por una esposa fiel, y ahora, a pesar de que su apariencia externa no lo delataba, en el interior de su corazón anidaba un demonio de lascivia tal que ponía los pelos de punta, y ese disminuido que era su esposo. Se trataba de un disminuido hasta un extremo tan miserable que la propia palabra resultaba insuficiente. Que antes era un personaje reconocido como fiel y valiente protector de la patria, ahora no cabía sino admitir que se había transformado por completo en algo cuya única utilidad era satisfacer la lujuria de ella, como si fuera una especie de bestia a la que cuidaba como una mascota o incluso un mero utensilio. ¿Pero de dónde había surgido ese maldito demonio de lujuria? Se trataría del efecto creado por el inexplicable atractivo de ese amarillento amasijo de carne, porque en realidad su esposo, el teniente Sunaga, no era más que una amarillenta masa de carne que, además, con su forma grotesca de peonza, excitaba el apetito sexual de ella. ¿O se trataría de un efecto generado por una fuerza desconocida que rebosaba de su cuerpo de mujer de 30 años de edad? Aunque quizá lo más probable es que consistiera en una mezcla de ambas cosas. Cada vez que el viejo Washo le dirigía la palabra, Tokiko no podía evitar que le remordiese terriblemente la conciencia debido a la manera en que había engordado o a ese olor corporal suyo que sin duda era perceptible a los demás. ¿Por qué estaré engordando de esta manera tan tonta?, se preguntaba, pero pese a ello, su rostro presentaba un aspecto de palidez. Mientras que enumeraba sus habituales elogios, el viejo general siempre escrutaba con ojos ligeramente suspicaces el rechoncho y grasiento cuerpo de ella, por lo que es posible que ahí residiera el principal motivo por el que Tokiko detestaba esos encuentros con él. La parcela era tan espaciosa como cabía esperar en provincias, por lo que la casa principal y el edificio que ellos ocupaban se encontraban separados por unos 50 metros de distancia. El terreno entre medias, cubierto por los matojos, carecía de camino definido, por lo que en ocasiones surgía una serpiente agitando la maleza o, si se descuidaba uno al pisar, podía meter el pie en el antiguo pozo oculto por la vegetación, de modo que resultaba un trayecto peligroso. Rodeando la amplia parcela crecía un poco vistoso seto, formado por arbustos de diferente tipo, y por el lado exterior se extendían los arrozales y huertas. Al final, con la arboleda del templo shintoísta Hachiman como fondo, se destacaba como un bulto negro colocado ahí en medio la casita de 2 pisos donde vivían ella y su esposo. En el cielo comenzaban a brillar 1 o 2 estrellas. La habitación ya debía estar completamente a oscuras. Como su esposo carecía de la capacidad para encender la lámpara, si ella no lo hacía, probablemente aquella masa de carne permanecería en tinieblas, apoyada en el respaldo de la silla sin patas o quizá, tras resbalarse del asiento, tirada encima del tatami moviendo únicamente los ojos en un esporádico parpadeo. El pobre. Pensando en ello, se sentía asaltada por un escalofrío que le recorría la columna vertebral, mezclándose en ella accesos de repugnancia, misericordia, tristeza y, sin embargo, también ocasionalmente, sensualidad. Al aproximarse a la casa, vio que, como si simbolizase algo, al encontrarse descorrido el panel de papel, la ventana del segundo piso se asemejaba a una negra boca abierta, y por allí se escapaba el familiar sonido sordo, ton, 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 que golpeaba contra el tatami. «¡Ah! Ya está otra vez», pensó, sintiendo lástima por él a la vez que notaba cómo se le enrojecían los ojos a punto de llorar. Lo que sucedía es que su impedido esposo se encontraba tirado boca arriba en el tatami y, en lugar de dar palmadas para llamar a alguien como haría una persona normal, golpeaba el suelo con la cabeza, llamando impaciente a esa única compañera suya que era Tokiko. Enseguida llegó.
Lo que pasa es que ya tienes hambre, ¿verdad? Aunque sabía que su interlocutor no podía escucharla, Tokiko, tal y como acostumbraba, iba diciendo estas cosas mientras se apresuraba para entrar por la puerta de servicio y ascender por la escalera de mano que subía desde allí hacia el segundo piso. El segundo piso se componía de una habitación de 6 tatamis y un pequeño tokonoma de una presencia casi simbólica, en uno de cuyos rincones había una lamparita de pie y una caja de cerillas. Como si fuera una madre hablando a un bebé al que amamanta, Tokiko comenzó a encadenar frases como «Te he tenido mucho tiempo esperando, ¿verdad? Lo siento mucho», o ya voy, por mucha prisa que me metas no puedo hacer nada con todo a oscuras, primero voy a encender la lámpara, espera un poco más, solo un poco», mientras repetía este tipo de soliloquios. Y es que su esposo se había vuelto totalmente sordo, encendió la lámpara y la colocó junto a la mesita que había en un rincón de la habitación. Delante de esa mesa se hallaba una silla de un modelo patentado recientemente, llamado estilo no sé qué, que carecía de patas, recubierta de un futón estampado de lana de oveja que se había atado a la misma y, alejada de ella, caído sobre el tatami, un objeto de aspecto peculiar. Ciertamente, el objeto vestía un antiguo kimono de Oshima hecho de seda, aunque, más que vestía, resultaría más apropiado decir que se hallaba envuelto en él, o que un hatillo hecho de paño de seda estilo Oshima estaba ahí tirado. Tal era el aspecto realmente extraño que presentaba. Y, por uno de los extremos de este hatillo, brotaba una cabeza humana que, como un insecto picoteando el grano o como algún tipo de mecanismo automático, se agitaba golpeando el tatami con un ton, ton, ton. Cada vez que la cabeza batía sobre el suelo de tatami, por el efecto del retroceso, el voluminoso hatillo cambiaba ligeramente de posición. Bueno, no hay que enfadarse tanto. ¿Es esto? Mientras decía estas palabras, Tokiko imitó un ademán de comer. ¿Ah, no? Entonces, ¿esto? Ahora probó adoptar determinada postura. Sin embargo, su esposo había perdido también la capacidad de hablar, por lo que solo pudo girar la cabeza derecha e izquierda en signo negativo y luego moverla hacia adelante y detrás batiendo con desesperación sobre el tatami. Debido al impacto de fragmentos de metralla, tenía el rostro destrozado hasta resultar irreconocible. La carne de la oreja izquierda había desaparecido por completo, quedando únicamente en su lugar el rastro de un negruzco agujerito y, del mismo modo, la parte izquierda de la boca y sus alrededores hacia la mejilla y luego hasta debajo del ojo formaban una línea oblicua que daba la impresión de un gran desgarrón que hubieran remendado con hilo. Desde el parietal derecho hasta la parte superior de la cabeza le corría una fea cicatriz. En la zona de la garganta presentaba una concavidad como si le hubieran arrancado un trozo, y ni la nariz ni la boca conservaban nada de su forma original. En esa cara que parecía por completo la de un monstruo, tan solo se conservaban en perfecto estado, resaltando la fealdad que les rodeaba, los 2 ojos claros y redondos, que poseían la misma inocencia que la de un niño, pero que ahora parpadeaban insistentemente con furia. «Entonces, quieres decirme algo, ¿no? Espera un momento». Sacó un cuaderno de notas y un lápiz de uno de los cajones de la mesa y puso este en la torcida boca del minusválido, de manera que lo mordiese, acercando luego hasta su alcance el cuaderno abierto. Su esposo no solamente se había vuelto sordo y mudo, sino que también carecía de manos y piernas con las que poder sujetar el lápiz. «¿Ya no quieres estar conmigo?» El inválido, justo como si fuera un desdichado de los que exhiben su arte en las ferias, escribió una serie de letras sobre la superficie del cuaderno que su esposa le ponía delante. Le llevó mucho tiempo y las letras, tan deformes que resultaban difíciles de leer, eran en el sencillo silabario katakana. «Así que estás otra vez celoso, ¿eh? No, nada de eso». Mientras se reía, movió la cabeza hacia los lados, negando con rotundidad. Sin embargo,
El inválido comenzó otra vez impaciente a golpear el tatami con la cabeza, por lo que Tokiko, adivinando sus deseos, volvió a poner el cuaderno frente a la boca de su interlocutor. Entonces el lápiz comenzó a deslizarse con frenesí sobre la hoja y escribió: ¿Dónde has estado? Nada más verlo, sin apenas darle tiempo a terminar, Tokiko arrebató el lápiz de los labios del inválido con fría dureza y escribió en la parte de la hoja que quedaba todavía sin utilizar: en casa de los Washio, poniendo luego el texto ante los ojos de su esposo como si quisiera estampárselo. ¿Es que no lo sabes de sobra? ¿Acaso tengo algún otro lugar donde ir? El inválido volvió a pedir el cuaderno y escribió: 3 horas. ¿Quieres decir que has estado solo aquí, esperando durante 3 horas? Lo siento mucho, dijo adoptando una expresión de arrepentimiento inclinando la cabeza. Luego añadió: ya no iré más, mientras agitaba la mano en ademán negativo. Envuelto como un fardo, el mutilado teniente Tsunaga, por supuesto que todavía no se encontraba satisfecho, pero por lo visto se había cansado de mostrar su habilidad para escribir con la boca y, agotado, ya no movió más la cabeza. En lugar de eso, sus grandes ojos contemplaron fijamente a Tokiko con una mirada cargada de todo tipo de significados. En situaciones así, Tokiko sabía instintivamente cuál era la única manera de cambiar el humor de su esposo. Puesto que resultaba imposible la comunicación hablada, no podía explicar con detalle sus pretextos y, aparte de las palabras, lo que mejor transmite los sentimientos de uno con mayor elocuencia sin duda son las leves variaciones del ojo al mirar, pero la capacidad de entendimiento de su esposo se hallaba cada vez más embotada, por lo que tampoco esto servía. Por eso, después de una de estas peleas de celo, siempre terminaban mutuamente invadidos por la frustración y adoptaban el modo más rápido de reconciliarse. Sin mayor mediación, se puso a horcajadas sobre su esposo y cubrió con una lluvia de besos su torcida boca y la lustrosa y gran cicatriz. Con esto, por fin se reflejó alivio en los ojos del inválido, seguido de una fea mueca a modo de sonrisa en esa deformada boca, que más bien le daba aspecto de estar llorando. Tokiko, como de costumbre, a pesar de ver el cambio experimentado, no detuvo su enloquecida secuencia de besos. Por una parte se debía a que deseaba olvidar la fealdad de su compañero y sumergirse a sí misma en un imposible y dulce delirio de pasión, pero por otra parte también ayudaba el explicable sentimiento que la impulsaba a mortificar gusto al pobre inválido incapaz de realizar casi cualquier movimiento por sí mismo. Sin embargo, el mutilado esposo, sorprendido por la excesivamente apasionada disposición de ella, se revolvió con angustia, medio asfixiado, retorciendo la expresión de su atormentado rostro. Y Tokiko, a la vista de ello, como le sucedía siempre, sintió como un determinado sentimiento de excitación comenzaba a emerger dentro de su organismo con un cosquilleo. Como en un arranque de locura, se abalanzó sobre el inválido y comenzó a arrancarle el kimono de seda estilo Oshima, igual que si estuviera desenvolviendo un fardo. Y al hacerlo, esa indescriptible masa de carne salió rodando desnuda por el suelo. ¿Cómo pudo sobrevivir el mutilado teniente Tsunaga con el cuerpo convertido en algo semejante? En su día, el asunto produjo un gran revuelo entre los profesionales de la medicina y corrieron ríos de tinta y artículos de prensa hablando de lo inaudito del caso. Pero lo cierto es que el cuerpo del teniente, exactamente como si se tratara de un muñeco al que han arrancado los brazos y piernas y ya no pudiera romperse más, había quedado dañado de una manera horrible y sobrecogedora. Ambos brazos y piernas se hallaban cercenados casi de raíz, y con apenas un pequeño bulto de carne sobresaliendo de cada juntura, que constituía un mero recordatorio del miembro original y, por si fuera poco que su cuerpo presentase el aspecto de un monstruo, por todas partes lucía incontables heridas y cicatrices, grandes y pequeñas, empezando por el rostro.
Realmente la impresión era horrible, pero a pesar de verse transformado de esta manera, su cuerpo increíblemente se hallaba bien nutrido y, a pesar de ser un inválido, se conservaba bien de salud. El viejo general Washo lo atribuía al mérito de los atentos cuidados de Tokiko y, en su habitual retahíla de elogios, no olvidaba incluir esta faceta. Carecía de cualquier otra distracción, así que, posiblemente debido a su salvaje apetito, su vientre estaba tan hinchado que parecía a punto de reventar y, dentro del total de su tronco, era la parte que más llamaba la atención. Era exactamente como si fuera una enorme oruga amarillenta, o, como lo calificaba siempre Tokiko en su foro interno, una rara y grotesca peonza de carne. Como si se tratase de una bolsa de papel, cada una de las terminaciones de estos trozos de carne, que eran el único recuerdo de sus miembros, estaban anudadas formando una serie de arrugas que se plegaban hacia una concavidad central de aspecto ominoso, por lo que esas protuberancias de carne eran idénticas a las partes de una oruga y, agitándolas de una manera normal, con las caderas como parte principal, se desplazaba sobre el tatami girando como si realmente fuera una peonza. En estos momentos, tras ser desnudado por Tokiko, el inválido no mostraba especial intención de resistirse y, como si aguardase algo, se limitaba a observar quedamente la figura de la mujer que se cernía sobre él, que le escrutaba en tensión, con los ojos extrañamente entrecerrados, como si se tratase de una fiera ante su presa. Dirigió su mirada hacia la tersa papada de ella. Tokiko sabía leer el significado de aquella mirada del inválido. Sí, en una situación como esta, ella iba un paso más adelante, dicha expresión desaparecía. Pero si, por ejemplo, se pusiera junto a él dedicada a sus trabajos de costura, el inválido, viéndose desocupado, se quedaba mirando fijamente algún punto en el vacío y esa particular expresión de los ojos se acentuaba, transmitiendo una sensación de sufrimiento. De los 5 sentidos, el inválido había perdido por completo todos salvo el de la vista y el tacto, y de por sí nunca había tenido gusto por la lectura, siendo de un espíritu guerrero sin sutilezas. Pero además, debido al trauma que la explosión le había causado, la cabeza se le había embotado, por lo que había perdido todavía más el interés por la letra impresa y ahora, al igual que un animal, su ser tan solo encontraba consuelo en los placeres materiales. Sin embargo, dentro de esa embarrada vida semejante a un oscuro infierno, a veces cruzaba por su embotada cabeza un resto de la lógica militar que le fue inculcada en los tiempos en que era un hombre corriente, lo cual coexistía con el deseo carnal acentuado por el hecho de encontrarse inválido, por lo que sin duda ese sufrimiento que yacía como una nube en el fondo de su mirada no era ajeno a la lucha entre ambos sentimientos, o, por lo menos, así lo interpretaba Tokiko. A Tokiko no le desagradaba ver esa expresión de inquieto sufrimiento que flotaba en los ojos de aquel hombre inerme. Mientras que por un lado ella era una terrible llorica, encontraba en cambio un cierto gusto en martirizar a los más indefensos. Además, el sufrimiento de este lastimoso inválido le producía incluso una excitación de la que no se cansaba nunca. En estos momentos, ella no solo no hacía nada por apaciguar el corazón de su esposo, sino que, por el contrario, de una manera abrumadora, se dedicaba a excitar la sensualidad de ese inválido que ya de por sí se encontraba siempre a flor de piel. Asaltada por una pesadilla ininteligible, Tokiko se despertó lanzando un terrible grito con el cuerpo empapado de sudor. En el tubo de la lámpara junto a su almohada se había formado una costa de hollín de raro aspecto y la casi consumida mecha emitía una especie de siseo. Le pareció que tanto el interior de la habitación como el techo y las paredes se hallaban envueltas en una neblina anaranjada y el rostro de su esposo, que estaba acostado a su lado, relucía también con ese mismo tono anaranjado, con las cicatrices reflejando los destellos de luz. Por supuesto que no podía haber escuchado el alarido de ella, pero sus ojos estaban muy abiertos, con la mirada fija en el techo.
Tokiko miró el reloj colocado sobre la mesita y vio que marcaba más de la 1. Posiblemente ahí residiera el origen de la reciente pesadilla, pero nada más despertarse, Tokiko sintió cierta sensación desagradable en su cuerpo. Sin embargo, todavía adormilada y sintiéndose extraña antes de conseguir identificar dicha sensación, de pronto surgió ante ella la fantasmagórica visión de los anormales juegos sexuales de hace unas horas. Flotó ante sí la imagen de una masa de carne similar a una peonza viviente que giraba y se revolcaba, y el desmañado cuerpo de una mujer gorda y grasienta de 30 años. Luego, ambas figuras se entrelazaban en unos abrazos que parecían sacados de una estampa del infierno. ¡Qué imágenes tan aborrecibles y desagradables! Sin embargo, precisamente por lo aborrecible y desagradable, excitaban su lujuria, y ahora que a los 30 años se encontraba en el punto intermedio de su vida, se encontraba con que, más que ninguna otra cosa, aquello poseía la capacidad de provocarle un hormigueo de placer en todo su sistema nervioso como una potente droga, de un modo que antes nunca hubiera imaginado. Tokiko se estrujó los pechos mientras jadeaba y gemía con una voz extraña, contemplando la figura acostada de ese esposo suyo que era como un muñeco roto. Entonces, por primera vez identificó la desapacible sensación corporal que notó al despertar. Luego, pensando, parece que esta vez me ha venido un poco antes, salió del lecho y bajó por la escalera de mano. Tras regresar un poco después y volver a mirar el rostro de su esposo, lo encontró en la misma posición y sin girarse en ningún momento hacia ella, continuaba con la vista clavada en el techo. Otra vez está pensando. El panorama que en mitad de la noche ofrecía ese hombre solitario que había perdido todos los órganos de expresión salvo los ojos, manteniendo la mirada fija en un punto, le produjo una repentina impresión siniestra. Por mucho que pensase que su cerebro se hallaba anquilosado, pudiera ser, en el caso de alguien mutilado hasta ese extremo, se abriese todo un mundo dentro de su cabeza, diferente al de las personas como ella, y al pensar que quizá él se encontrase ahora vagando por el interior de ese mundo, sintió un escalofrío. Ya por completo desvelada, no conseguía conciliar el sueño. Sentía como si en el centro de su cabeza resonara crepitante un remolino de fuego. Sin pretenderlo, comenzaron a sucederse ante sus ojos una serie de imágenes intermitentes. Entre ellas se mezclaban los recuerdos de los incidentes de hace 3 años que transformaron por completo su vida hasta llegar a la actual situación. Cuando recibió la notificación oficial de que su preso iba a ser devuelto al interior del país debido a las heridas sufridas, lo primero que experimentó fue el alivio de que no hubiese perecido en el frente de batalla. Las esposas de los otros compañeros, con las que entonces todavía se relacionaba, incluso envidiaron su suerte, dirigiéndole palabras de felicitación. Poco después, la prensa escribió acerca de las gloriosas hazañas militares de su esposo. Casi al mismo tiempo, supo que el grado de las heridas infligidas sobrepasaba con mucho lo habitual, pero por supuesto nunca pudo imaginarse que llegase hasta ese punto. Probablemente no olvidaría en toda su vida el momento en que fue a visitar a su esposo al hospital del cuartel de infantería. Rodeado por blancas sábanas, el destrozado rostro de su esposo miró hacia ella con aire ausente. Cuando el médico al cargo le explicó con unas palabras abstrusas que entremezclaban numerosos tecnicismos que, debido a las heridas, sus oídos ya no podían oír y que, debido a una rara afección en los órganos de vocalización, tampoco podía hablar, ya tenía los ojos enrojecidos y sorbía el agüilla de la nariz sin parar. Y sin conocer lo que le aguardaba resultaba todavía mucho más horrible. El médico encargado, aún dentro de su solemnidad, no pudo evitar una expresión compasiva en su rostro cuando le dijo: «No debe usted asustarse», y, cautelosamente, apartó la blanca sábana para mostrarle lo que había debajo. Como un monstruo de pesadilla, ahí donde debía haber unos brazos y unas piernas, no pudo ver nada. Acostado sobre la cama,
Solo había un grotesco torso envuelto en un rollo de vendajes. Parecía por completo que se tratase de un busto de yeso, carente de vida. Sintiéndose a punto de desvanecer y con la boca entumecida, cayó de rodillas junto a la cama. No fue hasta que el médico y la enfermera la llevaron a la habitación de al lado que sintió una auténtica tristeza y, sin importarle las miradas ajenas, rompió a llorar sonoramente. Con la cabeza inclinada sobre la no demasiada limpia mesa, permaneció allí llorando durante largo tiempo. «Es un auténtico milagro. El teniente Sunaga no fue el único que perdió ambos brazos y piernas, pero los demás no consiguieron sobrevivir. Realmente es un milagro. Sin duda se debe a la extraordinaria habilidad del médico coronel y del doctor Kitamura. Probablemente no exista un ejemplo similar en ningún otro hospital militar del mundo». Con intención de consolarla, el médico pronunció estas palabras junto al oído de Tokiko, que continuaba llorando cabizbaja. Repitió varias veces la palabra milagro, ante la que uno no sabía si alegrarse o entristecerse. Ni qué decir tiene que la prensa publicó hasta la saciedad las gloriosas proezas militares del teniente Sunaga, así como el milagroso resultado de las técnicas de cirugía. Transcurrió medio año como un sueño. Acompañado de sus superiores y camaradas del ejército, el cuerpo viviente en que se había convertido el teniente Sunaga fue llevado de vuelta al hogar y, casi al mismo tiempo, como una compensación por los 4 miembros amputados, le fue otorgada la condecoración del Milano Dorado. Mientras que Tokiko lloraba ocupada en cuidar del inválido, el resto del mundo estallaba de júbilo celebrando el victorioso regreso de las tropas. Parientes conocidos y gente del vecindario acudían también a su casa para dejar caer como una lluvia la palabra honor. No pasó mucho tiempo antes de que empezasen a perder confianza en poder sobrevivir únicamente con la pensión concedida, por lo que aceptaron la generosidad del general Washo, su antiguo superior en el campo de batalla, y se mudaron a la casita desocupada que éste poseía en un extremo de su amplia parcela y que les ofrecía gratuitamente. En parte se debió también a que se habían trasladado a una comarca rural, pero el caso es que, a partir de entonces, la vida de Tokiko y de su esposo pasó a ser harto solitaria. El revuelo festivo por la victoria se enfrió y el mundo de la gente en derredor volvió a su triste rutina. Ya no venía nadie a visitarles como sucedía antes. Según fueron pasando los días y los meses, el entusiasmo por la victoria militar se fue calmando y, paralelamente, el sentimiento de gratitud hacia aquellos que habían luchado por la misma se debilitó. Ya nadie hablaba de alguien como el teniente Sunaga. También los parientes de su esposo, quizá porque sentían repugnancia hacia el inválido porque temían que les fuera requerida una ayuda material, prácticamente dejaron de poner un pie en su casa. En cuanto a los parientes de ella, sus padres ya habían fallecido y tanto su hermano como su hermana eran personas insensibles al sufrimiento ajeno, como si hubieran sido separados del mundo. El miserable inválido y su fiel esposa subsistían aislados en esta perdida casa de provincias. Allí, el segundo piso formado por la habitación de 6 tatamis constituía su único mundo. Y además, uno de los dos era un inválido similar a un muñeco de barro que no podía oír ni hablar ni llevar a cabo tarea alguna por sí mismo. Como si se tratase de un ejemplar de una especie humana de un mundo diferente al que de pronto hubieran arrojado a éste, el mutilado parecía encontrarse aturdido ante su nuevo y por completo diferente modo de vida y, aun después de recobrar su salud, durante un tiempo permaneció como ausente, tumbado sin mover un músculo, y sin importar la hora que fuese, caía dormido de vez en cuando. Cuando, gracias a la idea de Tokiko, pudieron entablar conversación mediante el sistema de escribir con el lápiz en la boca, las 2 primeras palabras que escribió el mutilado fueron P, Dio, Di, Co y condecoración, utilizando a su torpe manera el sencillo silabario katakana.
Con lo de periódico se refería a los recortes de los artículos que en su día glosaron con profusión sus hazañas militares, y con lo de condecoración, evidentemente, aquella del Milano dorado que le había sido otorgada. Cuando recuperó la conciencia en el hospital, lo primero que el general Washoe había puesto ante sus ojos fueron estas dos cosas, y él recordaba aquel momento muy bien. El mutilado continuó escribiendo las mismas palabras de tanto en tanto, solicitando que le trajeran aquellas dos cosas y, cuando Tokiko se las ponía delante de los ojos, permanecía largo tiempo contemplándolas sin cansarse. Durante el tiempo en que él leía una y otra vez los artículos del periódico, a Tokiko se le dormían las manos de sostenerlos, pero, aguantando con paciencia, pensaba en lo estúpida que resultaba la situación mientras contemplaba la expresión de satisfacción de su esposo. Sin embargo, aunque comenzó mucho más tarde de que ella sintiera desdén por la palabra honor, por lo visto al mutilado también había terminado por resultarle aburrido ese honor. Con el tiempo, dejó de pedir como antes que le trajeran aquellos objetos. Lo único que quedó después fue aquel enfermizo y salvaje apetito por los placeres físicos, acentuado por el hecho de verse convertido en un inválido. Como si fuera un paciente que se recupera de una enfermedad gastrointestinal, reclamaba alimentos con voracidad y, a cualquier hora del día, exigía también de ella el placer carnal. Cuando Tokiko no se plegaba a tales exigencias, él, en su condición de grandiosa peonza de carne, se retorcía sobre el tatami totalmente enloquecido. Al principio, a Tokiko ello le producía un vago temor y le disgustaba, pero, con el tiempo, con el paso de los meses, también ella fue transformándose poco a poco en un demonio ansioso de placer carnal. Encerrados en una casa en medio del campo, habiendo perdido toda esperanza en el porvenir, para ese hombre y esa mujer casi ignorantes del mundo exterior, aquello significaba toda su vida, como si fueran dos bestias que tuvieran que vivir el resto de sus días compartiendo una jaula. Debido a semejante situación, realmente resulta lógico que Tokiko llegase a ver a su esposo como una especie de enorme juguete con el que podía divertirse a voluntad, haciendo con él cuanto quisiera. Del mismo modo, resultaba perfectamente natural que ella, inducida por la vergonzosa actitud del inválido y contando con un cuerpo mucho más vigoroso que el de la mayoría de las personas, se hubiera convertido en una criatura insaciable que llegaba a poner en aprietos a su propio esposo. A veces pensaba si no se estaría volviendo loca. Incluso se preguntaba espantada entre temblores dónde se hallarían ocultos hasta ahora en su interior semejantes impulsos abominables. Sin poder hablar, sin escuchar lo que se le dice, sin poder siquiera moverse a gusto por sí mismo, este lastimoso y estrafalario utensilio de ningún modo estaba formado de madera o de barro, sino que el hecho de tratarse de un ser vivo capaz de experimentar penas y alegrías era lo que le volvía ilimitadamente atrayente para ella. Por añadidura, frente a las insaciables exigencias de ella, sus redondos ojos, el único órgano de expresión que poseía, a veces parecían decir algo con un reflejo de tristezas y en otras ocasiones de furia. Pero, por muy triste que se encontrara, aparte de derramar lágrimas, no podía reaccionar de ninguna manera e, igualmente, por muy furiosa que se sintiera, carecía de medios para enfrentarse a ella, por lo que finalmente se veía incapaz de resistirse a su abrumadora seducción y caía también sin remedio en un éxtasis enfermizo. Para ella, martirizar a un ser tan indefenso en contra de su voluntad llegaba incluso a constituir una diversión insuperable. Sobre los cerrados párpados de Tokiko, superponiéndose unas sobre otras, se proyectaban y desaparecían intermitentemente una tras otra las apasionadas y salvajes escenas de los sucesos acaecidos durante estos 3 años. Estos recuerdos intermitentes de extraordinaria frescura, al aparecer y desaparecer sobre la cara interior de sus párpados como si se tratara de la proyección de una película, eran un fenómeno que se producía siempre que en el organismo de ella aparecía una de las periódicas alteraciones.
y además se cumplía sin falta que, cuando se daba este fenómeno, su naturaleza salvaje se volvía todavía más violenta y la forma en que atormentaba al pobre inválido cobraba aún mayor intensidad. Ella misma era consciente de ello, pero se sentía incapaz de frenar mediante su voluntad esta salvaje fuerza que brotaba del interior de su organismo. De repente, se dio cuenta de que en el interior de la habitación, al igual que las imágenes de sus fantasías, parecía envuelto en una neblina que oscurecía el espacio en derredor. Sintió como si se tratase de una fantasía dentro de otra fantasía y que la más extrema de las dos estuviera a punto de desvanecerse. Debido al estado de excitación nerviosa en que se hallaba, la sensación le produjo un temor tal que los latidos de su corazón se aceleraron. Sin embargo, fijándose bien, la impresión se debía a un efecto de lo más natural. Sacando su cuerpo de entre los pliegues del futón, giró la llavecita del tubo central de la lámpara. La luz había estado a punto de apagarse por el agotamiento de la mecha del interior. La habitación se iluminó al instante. Sin embargo, dicha luz seguía resultando similar a una neblina anaranjada, lo cual producía una sensación un tanto extraña, como si los haces de luz se lo hubieran recordado. Tokiko echó una mirada al rostro de su esposo acostado junto a ella. Continuaba exactamente con la misma expresión, con los ojos fijos en el mismo punto del techo. Pero, ¿hasta cuándo va a estar así pensando? Resultaba espeluznante, pero más que eso, le pareció detestable que, a pesar de tratarse de un inválido grotesco, mostrara esa actitud de estar sumido en algún tipo de pensamiento secreto. Luego, una vez más, al igual que un escozor, sintió que del interior de su organismo brotaba esa crueldad tan característica suya. De una manera realmente brusca, se abalanzó sobre el futón que cubría a su esposo, sentándose a horcajadas sobre él. A continuación, sin más preliminares, le agarró por los hombros y comenzó a zarandearle salvajemente. Resultó algo tan inesperado que todo el cuerpo del mutilado se sobresaltó con un espasmo. Acto seguido, clavó en ella una mirada cargada de furia y recriminación. «¿Qué pasa? ¿Te has enfadado, ¿Qué manera de mirarme es esa?» Tokiko le gritaba desafiante a su esposo este tipo de cosas. Tapándole los ojos intencionadamente para que no pudiera ver, comenzó a exigir de él los habituales escarceos sexuales. «Nada de enfadarse. Tú estás para lo que yo quiera». Sin embargo, por más que se afanaba de mil maneras, por primera vez el mutilado no daba muestras de ir a claudicar ante ella como de costumbre. Quizá porque era eso mismo en lo que pensaba desde antes cuando miraba al techo, o quizá simplemente porque le había indignado la caprichosa actitud de su esposa. Por más tiempo que pasaba, se limitaba a abrir sus grandes ojos tal que si fueran a salírsele de las órbitas y mirar a Tokiko como si la quisiera apuñalar. «¿Qué pasa? ¿Cómo me miras así?» Mientras gritaba, puso sus dos manos sobre los ojos de su esposo. Luego siguió gritando enloquecida: «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?». Su éxtasis enfermizo la había vuelto insensible. Apenas era consciente de la fuerza con que estaba apretando sus dedos. Como si despertara de repente de un sueño, se dio cuenta de que, bajo ella, el mutilado se retorcía enloquecido de dolor. Aunque se tratara solamente de un torso, se revolvía con una fuerza tan increíble que llegó a lanzar despedido el pesado cuerpo de ella que estaba encima. De los ojos del mutilado brotaba sangre a chorros y todo su rostro cubierto de cicatrices se hallaba congestionado, con la extraña apariencia de un pulpo cocido. En ese momento, Tokiko cobró plena conciencia de lo sucedido. De una manera cruel, como en un sueño, acababa de herir a su esposo en la única ventana de comunicación con el mundo exterior que aún conservaba. Sin embargo, en modo alguno podía decirse que todo se había debido a una imprudencia cometida inconscientemente. Ella misma lo sabía.
Lo que sentía de una manera más clara es que esos ojos tan elocuentes de su esposo suponían un grave impedimento a la hora de que la relación entre ambos pudiera convertirse en algo puramente animal. Le resultaba odioso ese destello que de vez en cuando fulguraba en su mirada, reflejando un ideal de rectitud. Pese a lo cual, el interior de aquellos ojos no solo le parecía molesto y odioso, sino que, además, en otro orden de cosas diferente, le hacía sentir que encerraba algo mucho más siniestro y espantoso. Pero eso era una mentira. ¿Acaso en lo más profundo del corazón de ella no existiría una intención diferente, mucho más horrible? ¿No sería que deseaba hacer de su esposo un auténtico cadáver viviente? ¿Que quería convertirle en una perfecta peonza de carne? ¿No era su intención convertirle en un torso viviente que, aparte del tacto, careciese por completo de los 5 sentidos? ¿Y no buscaría únicamente satisfacer su insaciable crueldad hasta el fondo del todo? En todo el cuerpo de ese inválido, los ojos eran lo único que recordaba ligeramente a un ser humano. Mientras los conservase, daría la sensación de tratarse de algo incompleto. Le parecía que no sería por completo su peonza de carne. Este pensamiento cruzó por la cabeza de Tokiko durante apenas un segundo. Luego, lanzando un alarido de espanto, dejó ahí a la masa de carne retorciéndose enloquecida y bajó las escaleras con una velocidad tal que estuvo a punto de caerse, saliendo a la carrera hacia la oscuridad del exterior con los pies descalzos. Corrió completamente ensimismada, con la sensación de estar sumida en una pesadilla en que la perseguía algo horrible, pero consciente de que, saliendo por la puerta trasera, yendo por la carretera comarcal hacia la derecha, separada por unos 400 metros de distancia, estaba la casa del médico. Cuando, después de mucho rogar, por fin consiguió arrastrar al médico con ella, la masa de carne continuaba igual que antes, agitándose violentamente como enloquecida. El doctor de la aldea había oído habladurías acerca del caso, pero como era la primera vez que lo tenía realmente a la vista, se estremeció de espanto ante la horrible condición del inválido y daba la sensación de que apenas estaba escuchando las excusas y explicaciones que encadenaba Tokiko acerca de la fuerza de las circunstancias que le habían llevado a desencadenar este imprevisto incidente. Luego, tras inyectarle un calmante y curar superficialmente las heridas, se marchó a toda prisa. Cuando el herido dejó por fin de revolverse, la noche ya dejaba paso a la luz del amanecer. Mientras masajeaba el pecho del herido, Tokiko derramaba lágrimas sin descanso, musitando «Lo siento mucho, lo siento mucho». La masa de carne, debido a las heridas causadas, al parecer sufría un acceso de fiebre. Su rostro estaba enrojecido e hinchado y el pecho subía y bajaba con un ritmo de respiración muy acelerado. Tokiko pasó el día entero junto al enfermo. Ni siquiera comió. Iba y venía sin descanso para lavar y escurrir las toallas húmedas con las que frotaba la frente y el pecho del paciente y andaba susurrando como una enajenada todo tipo de frases de disculpa o probaba escribir en silabario katakana con el dedo sobre el cuerpo de su marido la palabra perdóname una y otra vez. Se encontraba tan triste y arrepentida que ni siquiera se daba cuenta del paso del tiempo. Al atardecer, la fiebre del enfermo había bajado un tanto y el ritmo de su respiración también se había calmado. Tokiko, como pensaba que sin duda la conciencia de su esposo ya había vuelto a su estado habitual, volvió a escribir con el dedo sobre su pecho, marcando mucho las letras, la palabra perdóname. Y esperó a ver la reacción. Sin embargo, la masa de carne no mostró ninguna intención de responder. Aunque hubiera perdido la vista, nada le impedía contestar de alguna manera al mensaje de ella, por ejemplo, girando la cabeza o mediante una sonrisa, pero la masa de carne continuaba sin mover un músculo y sin cambiar de expresión.
Por la manera en que respiraba, no cabía pensar que estuviera durmiendo, pero de ningún modo podía saberse si carecía de la capacidad suficiente para comprender las letras escritas sobre su piel, o bien estaba tan furioso y que optaba por guardar silencio. Aquello no era ahora más que un objeto blando y cálido. Tras un tiempo contemplando la incalificable masa de carne que permanecía inmóvil, Tokiko no pudo evitar que un violento temblor sacudiese todo su cuerpo ante ese profundo horror de una calidad nunca experimentada en su vida. Sin ningún género de duda, lo que estaba allí acostado era un ser vivo. Poseía unos pulmones y también un estómago, pero, a pesar de todo, no podía ver nada. No podía escuchar sonido alguno, no podía pronunciar palabra alguna, carecía de manos para agarrar las cosas y de piernas para levantarse. Para él, el mundo era la quietud eterna, el silencio inquebrantable y la oscuridad sin límite. ¿Quién hubiera podido imaginar hasta ahora un mundo de terror como este? ¿A qué se podía comparar el estado de ánimo de aquel que viviera en dicho mundo? Seguramente desearía gritar con todas sus fuerzas pidiendo socorro. Por muy difusas que fuesen las formas, le gustaría poder distinguir algo. Por muy leve que fuese el sonido, le gustaría poder escuchar algo, desearía poder arrimarse a algo, poder agarrar algo. Sin embargo, cualquiera de estas cosas resultaba imposible para él. Era el infierno. El infierno. De pronto, Tokiko rompió a llorar sonoramente. Luego, abrumada por el irremediable pecado cometido y por la inconsolable tristeza, sollozando como una niña, le empujó el deseo de ver a alguien que tuviera una apariencia normal y, dejando abandonado a su miserable esposo, salió a toda prisa hacia la casa principal donde vivían los Washio. El general Washio escuchó en silencio la larga y a ratos casi incomprensible confesión que la mujer narraba entre arcadas y gemidos. Sorprendido ante la nada usual índole del asunto, guardó silencio durante un tiempo. Finalmente, con expresión irritada, dijo: «Antes que nada, vayamos a ver al teniente Sunaga». Dado que ya había caído la noche, prepararon una lamparilla de mano para el anciano. Mientras caminaban entre las sombras de la maleza, cada uno de ellos iba sumido en sus propios pensamientos, y de esa manera llegaron en silencio hasta la apartada casita. «Aquí no hay nadie. ¿Cómo es esto?», exclamó sorprendido el anciano que, por caminar delante, había llegado antes al segundo piso. No. Tiene que estar ahí, metido en el lecho». Tokiko pasó delante del anciano y miró bajo el futón donde antes se hallaba acostado su esposo. Sin embargo, se encontró con algo realmente chocante. El ocupante del lecho se había marchado. Pero, incapaz de decir nada más, Tokiko quedó allí en pie, paralizada de asombro. Tras unos momentos de silencio, como haciendo una sugerencia, el anciano dijo: «Con un cuerpo como el suyo, no creo que pueda haber salido de la casa. Deberíamos probar a buscar por el interior». Entre los dos miraron por todos los rincones, tanto del segundo piso como del primero. Sin embargo, no solo no encontraron ni rastro del inválido por ninguna parte, sino que, en lugar de eso, descubrieron algo estremecedor. «¿Qué puede significar esto?», exclamó Tokiko mirando fijamente un punto de la viga de madera junto a la cabecera del lecho del inválido. Allí, escrito al lápiz, con unos trazos difíciles de entender, como si se tratase de la travesura de un niño, podían distinguirse a duras penas las sílabas: «Per-do-no». Cuando por fin Tokiko desentrañó que estaba escrita la palabra «perdono», tuvo la repentina impresión de comprender todo lo sucedido. El inválido, arrastrando ese cuerpo que apenas podía mover, debió buscar con la boca del lápiz colocado sobre la mesa y, con un esfuerzo increíble para su condición, consiguió dejar escritas esas 3 sílabas. «A lo mejor se ha suicidado»,
Con el semblante pálido y los labios temblorosos contempló nerviosa el rostro del anciano mientras susurraba. Comunicaron el incidente a la casa de los Washo y acudieron varios empleados de servicio con lamparillas de manos que se reunieron en la desatendida zona de jardín que se extendía entre el edificio principal y la apartada casita. Acto seguido, se separaron para comenzar a recorrer el jardín, buscando entre las tinieblas de la noche. Mientras abrazaba un espantoso presentimiento, Tokiko iba detrás del anciano Washo, caminando gracias a la tenue luz de la lamparilla que él sostenía. En aquella viga de madera estaba escrito «Perdono». Sin duda, se trataba de la respuesta a ese «perdóname» que antes había escrito ella sobre el pecho del inválido. Lo que él había querido decir era «voy a morir, pero no es porque esté enfadado por lo que hiciste. Puedes estar tranquila». Esta magnanimidad le provocó un dolor aún más lacerante en el corazón, al pensar que aquel inválido sin brazos ni piernas, incapaz de bajar correctamente las escaleras, tenía que haber ido dejándose caer de escalón en escalón. Se le erizó todo el vello del cuerpo en una mezcla de espanto y tristeza. Tras andar un tiempo, tuvo una ocurrencia repentina y le susurró al anciano: «Un poco más adelante había un pozo antiguo, ¿no?» El viejo general se limitó a sentir con un sonido nasal y avanzó en dirección al mismo. La luz de la lamparilla apenas alcanzaba a iluminar con su difuso resplandor un par de metros a la redonda de aquella vasta negrura. El antiguo pozo estaba por aquí. Hablando para sí mismo, el viejo Washo alzaba la lamparilla en torno a sí, intentando que la luz alcanzase lo más lejos posible. En ese momento, asaltada por un súbito presentimiento, Tokiko se detuvo. Aguzando el oído, en alguna parte se escuchó un sonido suave, como el de una serpiente abriéndose paso veloz entre los hierbajos. Tanto el anciano como ella divisaron el objeto a un tiempo. Era de esperar en ella, pero también el viejo general quedó clavado en el sitio, inmóvil de espanto. En la penumbra, justo en el umbral que alcanzaba la débil luz de la lamparilla y medio oculto por la maleza, se retorcía lentamente un bulto oscuro. Como si se tratara de un tipo ominoso de reptil, el objeto alzaba de tanto en tanto la cabeza en una figura similar a la de una hoz y luego permanecía unos instantes apuntando al frente. A continuación, en silencio, sacudía el cuerpo como una ola y agitaba los 4 muñones removiendo la tierra, y aun cuando el cuerpo apenas podía responder al extremo impulso que intentaba aplicar, conseguía avanzar unos centímetros. Finalmente, esa cabeza que se alzaba periódicamente formando una hoz descendió de golpe y desapareció de la vista. Un instante después, se escuchó con un ruido mucho más violento que antes el roce de un objeto contra la maleza y el cuerpo entero quedó cabeza abajo, deslizándose de golpe hacia el interior de la tierra como si tirasen de él, perdiéndose de vista por completo. Luego, procedente de las profundidades de la tierra, se oyó un golpe sordo y el ruido de un chapoteo. Asomando entre los hierbajos, se vislumbró la abierta boca del pozo antiguo. Pero aunque apareciera ante la vista de ambos, ninguno de los dos encontró el ánimo suficiente para apresurarse hacia allí, y más bien con una sensación de alivio, permanecieron inmóviles durante largo tiempo. Fue realmente extraño, pero durante un instante de esos sobrecogedores momentos, Tokiko tuvo la visión de una oruga que, en la oscuridad de la noche, se arrastraba por una ramita y, al llegar al extremo, debido al peso de su torpe cuerpo, se precipitaba a un vacío negro y sin fondo.